Bien, amados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, y ahí sentaditos, por favor, sentaditos, Romanos capítulo 3, versículos del 25 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura desde el versículo 25, del 27 en adelante. Dice así: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, amados hermanos, perdonen. Fíjense, amados, que hemos estado viendo en la carta a los Romanos y hemos comenzado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y al principio del capítulo 3 habla sobre la condenación del hombre, sobre la calidad del hombre frente a Dios. Fíjense, amados, que en el mundo hay no sé cuántos tipos de religiones. No sé, escuché a alguien decir que hay más de 5,000 religiones en el mundo, probablemente hayan más. Pero realmente solo hay dos tipos de religión. Primero, la religión del mérito. Y es cuando usted tiene que hacer algo para agradar a su deidad. Y la otra es la religión de la gracia. Cuando la deidad hizo algo para salvar a su creación. Esas son las únicas dos religiones que existen. Y la única religión de la gracia es el cristianismo, donde Dios mismo hizo algo, se convirtió en hombre, vivió una vida perfecta por 33 años, y llegado el momento el tiempo de su muerte, que Dios había establecido el tiempo de su muerte, Él permitió ser colgado en una cruz hasta morir para pagar, oiga esto, para pagar la deuda que teníamos con Dios, porque para nosotros es imposible, siempre ha sido imposible que nosotros podamos compensar de alguna manera y presentarnos limpios delante de Dios. Presentarnos limpios delante de Dios, presentarnos cerca de lo que Dios es o de lo que Dios podría permitir. Nosotros la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, llenos de pecado. Y la Biblia enseña también que Dios es santo, santo, santo. O sea, es completamente santo. Toda santidad viene de Él. Él es pulcro, Él es perfecto, Él es impecable. A eso se refiere impecable, es sin error, sin pecado, sin mancha. A eso se refiere. Es lo único que existe que es realmente impecable. Entonces nos venimos nosotros, que dice la Escritura que en pecado me concibió mi madre, es decir, desde que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces nos es realmente imposible para nosotros presentarnos limpios delante de Dios. Usted vio en la lectura que tuvimos ahora, donde el apóstol Pablo hace 4 preguntas después de habernos explicado cómo es que un pueblo pecador como nosotros, un pueblo lleno de pecados y con un corazón que dice Jeremías que es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. De hecho, también dice la palabra que el hombre que confía en el hombre, la Biblia le dice que es maldito, es decir, que está presto. O sea, que sustituye a Dios por una amistad, sustituye a Dios por una ayuda humana. Esta persona es maldita porque ha apartado a Dios y ha puesto algo de la creación, ha puesto carne en lugar de Dios. Entonces el hombre se esfuerza por alcanzar sus metas, y una de sus metas es alcanzar la gracia de Dios, alcanzar el favor de Dios, porque el corazón de Dios, todos los hombres, en esencia somos religiosos. Usted puede irse a cualquier lado del mundo y usted va a encontrar que hay algún tipo de religión. Se ha hecho una deidad de las
de la naturaleza, del sol, de la luna y de todo lo que el hombre ve. El hombre busca refugio en algo, pero la Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, pero el hombre no alcanza a entender lo que Dios ha hecho con él. Es decir, que Dios ha puesto en el corazón del hombre la búsqueda de algo superior, pero el hombre no alcanza a encontrar ese ser superior y entonces toma la creación y adora la creación. Sustituye a Dios Todopoderoso, sustituye por árboles, lo sustituye o por otro hombre, etc. Y entonces nos dice el capítulo 1 de Romanos que cuando Dios vio lo que hacía el hombre, vino Dios y los entregó a sus pasiones. O sea, no quería nada con Dios. Sabía que había un Dios que había creado todas las cosas, pero al rechazar a Dios, vino Dios y los entregó a sus pasiones carnales, a sus pasiones pecaminosas. Y el hombre ha venido, desde entonces, ha venido cayendo más y más y más profundo. Y por más que quiera hacer las diferentes religiones, donde tiene que hacer algo, donde tiene que pagar algo, donde tiene que convertir en algo alguna cosa, el hombre se frustra porque no alcanza a llegar al creador. Entonces, no sé si me doy a entender, el Dios quita al Dios creador y pone algo de la creación para adorarlo. Y entonces cuando el hombre insistió en hacer eso, pues Dios lo entregó a todo su mal. Y entonces el mal del hombre no tiene respuesta, no tiene remedio. Y el mal del hombre solo crea más mal. Y no es que el hombre sea 100% malo, no. Porque la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros también somos capaces de hacer buenas cosas. El hombre tiene una mente formidable, pero no podemos negar que ha caído en pecado y en el pecado se ha corrompido la esencia del corazón del hombre. Y eso es una de las cosas que al hombre le cuesta entender. ¿Qué tan caído nosotros estamos? El hombre no quiere depender de nadie más. Por eso es que les he explicado muchas veces que el versículo más conflictivo de la Escritura es Génesis 1:1. En el principio creó Dios todas las cosas, los cielos y la tierra. Si usted cree eso, su vida va a caminar sobre esa creencia. Si usted no cree eso, obviamente su vida caminará totalmente diferente. ¿Y por qué el hombre, a pesar de cómo la creación testifica que hay un diseñador, que hay un creador, por qué el hombre no quiere aceptar lo evidente? Porque aceptar a un Dios creador es también aceptar que el hombre tiene que darle cuentas a alguien. Y en esencia, amados hermanos, en esencia, el hombre está lleno de orgullo. Diga conmigo, orgullo. Su ego engrandecido, porque no es problema que tengamos ego. El ego significa yo. No es problema, tenemos que tener ego. El problema es que estamos ensimismados. El problema es que nosotros somos los reyes de nuestra propia vida y eso es lo que se pregona por todos lados. Toma el control de tu vida, cree en tu corazón, ¿verdad? Y entonces el hombre está llamado a buscar la respuesta en sí mismo y no en otro lugar y cada vez más hacia un lado a su creador, Entonces le es inclusive al hombre religioso, le es difícil pensar en un Dios que se apiadó de él y decidió hacer lo que para el hombre era imposible. ¿Qué era lo que era imposible? Poderse presentar delante de Dios y cumplir todos los requisitos que Dios ponía en el corazón del hombre, en la ley. Y entonces dice en el capítulo 3,
El versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces viene Dios y le reconoce y le dice al hombre, no puedes tú cumplir ni siquiera lo que yo te he dado. O sea, la ley era imposible para el hombre, la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, era imposible para el hombre cumplirla, no porque la ley estuviese mal, sino que nosotros en esencia, nuestro corazón está mal. Nuestro corazón está corrompido y entonces no podemos cumplir los requerimientos de Dios. Y entonces el hombre se frustra o el hombre se engaña y no alcanza a llegar a Dios. Entonces, al ver todas estas cosas, dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y este versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces Dios, al ver que el hombre se pierde sin excepción, Dios mismo estableció un nuevo camino. La ley, amados hermanos, como les digo, no es mala, la ley es buena, es perfecta. Pero una ley perfecta para un hombre imperfecto le es imposible cumplirla. La ley nos es buena si nosotros podemos cumplirla en un 100%. Tenemos un Dios que es perfecto. Entonces, cuando nos acercamos a Él, para poderle agradar a Él, tendríamos nosotros que ser igual de perfectos que Él. Al no cumplir ese requerimiento, nuestra búsqueda se frustra porque no podemos alcanzar el 100 y entonces vino Dios e hizo algo inconcebible para el hombre. Mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Mandó a su hijo a pagar el precio por la ofensa que él nos había hecho. Mandó él a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y entonces Él estableció su justicia no a través de la ley, sino que estableció su justicia a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino, pagó el precio por nosotros y tuvo una vida perfecta en los 33 años y medio. Y entonces cuando venimos a Dios a través de Jesucristo, nuestra ofensa ha sido pagada y nuestra vida, oigan, nuestro pecado fue llevado en la cruz del Calvario. Y nosotros entramos delante de Dios cual si nosotros, cada uno de nosotros, tuviésemos la justicia de Cristo. En otras palabras, amados, Dios hizo lo que era para nosotros imposible. Cumplir la ley, cumplir todos los requerimientos de Dios. Y entonces dice el versículo 23. Busque el versículo 23, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 nos explica, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tenemos un Dios que es perfecto, tenemos un Dios que es justo, y entonces para acercarnos a ese Dios perfecto y justo, nosotros debemos de ser perfectos y justos. ¿Quién es así? Nadie. Y entonces dice la Escritura, siendo hechos justos, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Salmo 7 dice que Dios está enojado con el impío todos los días, todos los días. Entonces, cuando venimos a Dios encontramos un Dios enojado. Y solamente cuando se paga el precio por la ofensa que recibió Dios mismo, es que vamos a encontrar a un Dios favorable. Y por eso es que vino Jesucristo. Yo no puedo encontrar a Dios si no lo hago a través de Jesucristo. Por eso es que Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para poder encontrar al Padre, es necesario primero encontrar a Cristo. Y cuando encontramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, la ofensa se paga y nosotros tenemos una entrada libre al Padre. Y eso, amados hermanos, el pensar, si yo he tenido una vida, bueno, cada uno de nosotros sabe cómo ha sido su vida.
y de repente así como así me la van a perdonar, no creo. Y mucha gente se resiste a comprender que la salvación no es un precio que nosotros debamos pagar, sino que como era imposible, no había otra manera que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación que no fuera gratuitamente. Es decir, la palabra que se escribió ahí no es gratuitamente, sino que sin causa, sin ninguna razón. Dios justificó al que no se podía justificar. Dios pagó el precio del que no podía pagar el precio. Entonces, el religioso cree que no puede ser así. El que sabe mucha Biblia considera que no puede ser así. El que tiene mucho conocimiento no puede ser tan fácil. No puede, y tú cómo creerán que yo voy a estar igual que aquellos que andan tirados en la calle. Entonces el religioso piensa y dice, no puede ser posible. Y entonces el religioso viene y hace diferencias, porque yo me junto con los que son como yo, y no entiende que ni el religioso ni nadie más puede alcanzar la gracia de Dios, no puede alcanzar el perdón de Dios por sus propios medios, porque resulta que es imposible para el hombre, si no es a través de un regalo. El hombre quiere alcanzar, porque nuestro corazón está lleno de orgullo. Quiero leerles algo sobre esa palabra que todos tenemos. El orgullo es quizás el pecado más antiguo de todos. Fue por orgullo que Satanás cayó, deseando ser igual a Dios. Fue por orgullo que Adán y Eva desobedecieron, creyendo que podían ser como Dios si comían del fruto prohibido. Y sigue siendo por orgullo que muchos hoy resisten el Evangelio, porque aceptar la gracia de Dios implica reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, no importa quién seamos, tiene una porción de orgullo. Y amados hermanos, mire, el orgullo es tan astuto, porque a veces inclusive el creyente tiene un corazón lleno de orgullo y hace lo posible por mostrarse humilde para que reconozcan que el hermanito es humilde. Hace lo posible por darle todo lo que pueda a sus hijos para que digan, fulano es buen padre. Hace algo bueno con un fondo lleno de orgullo. Entonces, este pecado de orgullo es tan astuto que puede vestirse de religión, de moralidad, de éxito o falsa humildad, pero en el fondo es el intento del ser humano de colocarse en el centro, de depender de sí mismo y no de Dios. Y entonces cuando se predica el Evangelio como la salvación, como un regalo, muchos no reciben el regalo por su propio orgullo. ¿Cuántos hemos escuchado decir, no, yo no, ¿cómo creerá que voy a repetir una oración si quién sabe mañana no sé cómo voy a estar? Y entonces nos llenamos de jactancia. Y entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo aquí, donde el texto que nosotros leímos al principio, está comenzando a combatir el corazón de aquellas personas que no quieren recibir el regalo de la salvación, sino que prefieren cumplir ciertas normas, ciertos requisitos, cumplir ciertos detalles en su vida religiosa para de alguna manera pensar que ellos pueden escalar hasta donde Dios está. Hablaba con una persona y me dijo, no, pastor, yo estoy trabajando para mi salvación. Entonces, cuando escucha esa palabra, trabajando para mi salvación, no está trabajando por el reino, no está trabajando para ayudar a otros, está trabajando para ser salvo. Usted se da cuenta que de alguna manera hay una jactancia en su corazón de creer que yo tengo la capacidad de presentarme en algún momento o de cumplir todos los requisitos que la ley establece para yo ser salvo. Y eso es jactancia.
Eso es considerar que yo puedo, que yo tengo algún cargo, que yo tengo algo bueno en mí, que puedo llegar a Dios sin Cristo. Es jactancia. Mire lo que dice, por favor. Dice 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación lo que implica, amados hermanos, es el precio para aplacar la ira de Dios por el pecado. Eso es lo que implica la propiciación, y la propiciación es la misma palabra que se ocupaba para la tapadera del arca del pacto, donde estaban los dos ángeles cruzando las alas. Ese era el propiciatorio, donde se derramaba la sangre del animal sacrificado. Entonces, Jesucristo mismo hizo propicio a Dios, hizo propicio el perdón de Dios, menguando la ira de Dios. Eso no lo puede hacer un hombre. Es imposible para el hombre hacerlo. Y entonces dice, oiga esto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, lo que Dios está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, es que Dios tenía planificado la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y en razón de ese pago que Dios iba a hacer, Dios ha perdonado a todos aquellos que por fe se acercaban a Él. Muchos judíos se acercaban a Dios, presentaban un sacrificio, pero lo hacían con fe. Ellos entendían que era imposible que el animal pagara algo, pero lo hacían por fe. Cumplían de alguna manera la ley, pero no lo hacían para alcanzar a Dios, sino que por fe presentaban ellos las cosas. El cristiano vive por fe y vive para fe, es decir, que todo lo hace, todo lo busca, todo lo hace por lo que Dios hizo, para que de alguna manera el servicio que yo doy sea unido o alcance a servir a otros, ayudar a otros, para que alcancemos por fe la luz de Cristo. Entonces, amados, sigue diciendo, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oiga esto. No podía ser de otra manera. Dios le explicaba el viernes pasado, Dios es juez y es un juez justo. Y nosotros somos pecadores. Si Dios solamente nos perdona, así como a veces nosotros perdonamos, o alguien nos perdona, ¿verdad? Sin haber pagado la deuda, sin haber retribuido la ofensa que nosotros hicimos. Cuando un juez viene y dice, no voy a perdonar a este fulano, y la parte contraria está dañada y no recibió su compensación, nosotros encontramos que es un juez injusto. Pero Dios no es un juez injusto. Y no solamente Dios es juez justo, sino que es santo, es perfecto. Y entonces, si Dios perdonaba al hombre con su ofensa, Él no hacía una verdadera justicia. Y entonces, cuando envió a Jesucristo a morir por nosotros, Él pudo pagar, Él pudo dejar limpio el corazón del hombre. Y entonces Él pudo ser dos cosas. Mire lo que dice aquí. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, oiga esto, Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, no perdió su justicia, su calidad de justo, pero de todas maneras justificó al pecador que se acerca a Cristo por la fe. Y entonces dice versículo 27, y prácticamente ahí comenzamos. ¿Dónde pues está la jactancia? Y Pablo hace 4 preguntas y él se da la respuesta. Luego en el capítulo 4, que no lo vamos a tocar ahora, hace unas respuestas amplias sobre esto y pone el ejemplo de Abraham. Pero aquí nos vamos a quedar con solo estos versículos. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Entonces, cada uno de nosotros
de alguna manera, buscamos el favor de Dios y nos encontramos con que siempre Dios estaba enojado con la humanidad porque Él así había sido ofendido. Y es hasta que, oiga esto por favor, hasta que cada uno de nosotros reconoció su limitación, reconoció su pecado y reconoció que no podía hacer nada para poder retribuir por el pecado, es que vino de Dios un arrepentimiento en nuestro corazón. Y entonces nos humillamos delante de Dios y pedimos perdón. Al pedir perdón a través de Jesucristo, nuestra ofensa fue pagada en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros podemos entrar delante del Padre, ya no como impíos pecadores, sino como hijos de Dios. No que no seamos pecadores, no que ya no vamos a volver a pecar, pero por la fe en Jesucristo nos presentamos delante de Dios. Y Dios perdona nuestras faltas, nos recibe como hijos. Y nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, y nosotros sabemos que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Es decir, que el día que nuestros ojos se cierren, nuestros ojos verán a Dios. Pero todo eso, mi querido hermano, es sin pensar que yo tuve parte en todo esto. Porque mientras lo intenté, siempre fallé. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo da más o menos como digamos su hoja de vida, su currículum vitae, hubiéramos dicho allá en El Salvador. Y él dice que si a otros tienen que jactarse, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, cumplió todo lo que se esperaba de él. Y cuando él dice que era hebreo de hebreos, es que era hijo de padre hebreo y de madre hebrea. Se circuncidó en el momento que debía hacerlo. Era específicamente de la tribu de Benjamín. O sea, no había incertidumbre en el linaje de Pablo. Pero después el apóstol Pablo comienza a decir que como cumplidor de la ley, oiga esto, él era irreprensible, es decir, que ninguno de sus amigos o de sus compañeros fariseos podía decir nada malo de Pablo, porque delante de los ojos de los hombres, Pablo cumplía la ley de manera perfecta. Y dice que él era fariseo de fariseos, es decir, que Pablo era maestro de fariseos. Y entonces Pablo está dando todo lo que él hacía, y que todo lo que Pablo hacía, lo hacía casi a los ojos de los demás con perfección. Pero Pablo entiende que todo eso que él hizo no fue suficiente para alcanzar a Dios. Y entonces cuando conoció a Jesucristo, dice, y todo eso que yo era, lo he tenido como nada. Y lo que la Biblia dice nada, no, la palabra que se escribió no es nada, sino excremento. Pablo dice que así él hace a un lado todo lo que era, en lo que él se podía jactar. Porque para ganar a Cristo no servía de nada más que el reconocimiento personal que soy pecador, el reconocimiento de mi impotencia para presentarme limpio delante de Dios. Y por eso es que Pablo, cuando fue confrontado por Cristo, Pablo tirado en el suelo, vio la luz y oyó una voz que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y el gran Pablo, arrodillado, dijo, ¿quién eres, Señor? El gran apóstol Pablo había ya tirado a un lado todo lo que significaba ganancia para él. Y entonces Pablo dice, todo eso lo he tenido como nada por alcanzar a Cristo. No le sirvió de nada. Amados hermanos, nosotros no estamos en la iglesia para agradar a Dios, para ganarnos el favor de Dios. No estamos aquí para caerle bien a Dios.
Quiero decirle, a través de Cristo nosotros ya le caemos bien a Dios. A través de Cristo Dios nos ama. Dios no puede amarte más de lo que ya te ama. Y tanto es su amor por ti que mandó a su hijo, y dice, la Biblia dice unigénito hijo de Dios, es decir, no solo el único, sino que alguien de la misma sustancia de Dios, para que hiciera el trabajo que ni tú ni yo podemos hacer. Y entonces por eso es que dice la Escritura en el versículo 25, mire lo que dice por favor, dice, a quien Dios puso como propiciación, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces vamos hasta el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Mire hermano, cómo choca encontrarse cristianos soberbios. Cristianos que se sienten, que creen que por pertenecer a la directiva de la iglesia, que por ser líderes de tal cosa, o por conocer mucha Biblia, los ve caminar y caminan casi como que en los pies anduviesen en una nube, porque se sienten más. Eso es jactancia. Amados hermanos, mire, dos características deben de relucir en un corazón convertido. Amados hermanos, humildad y gratitud. ¿Por qué humildad? Porque yo no pude. Y si estoy aquí es porque Él sí pudo y Él me salvó. Gratitud, amados, porque nada de lo que yo podía tener, nada de lo que yo podía hacer, podría ser una retribución para Dios por lo que hice. Si Dios me dijera, te voy a salvar, pero ahora tú tienes que hacer tal y tal cosa para mantener la salvación, amados hermanos, yo tengo que dar por perdida la salvación. Porque no puedo hacerlo. Podemos portarnos más o menos bien. Amados hermanos, mire, la otra vez le puse el ejemplo, pues. Vamos a tomar dos mandamientos. ¿Se recuerdan del joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, cumple los mandamientos, ahí están. Oh Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces dice la Biblia que Dios lo amó, Jesús lo amó. Es decir, le cayó bien. No dijo, qué gracioso este niño, ¿verdad? Este muchacho. Oh, bueno, le dijo. Entonces, si quieres ser perfecto, toma todo lo que tienes, ve y véndelo. Y lo que te resulte, repártelo a los pobres y ven y sígueme. El muchacho se sintió tan mal porque tenía muchas riquezas. O sea, el muchacho pensó que ya tenía todo y que Jesús solo le iba a dar una que otra respuesta pequeñita para alcanzar todo. Y cuando el muchacho se vio descalificado y que no tenía lo necesario, ni siquiera el primero de los mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, él no pudo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ¿dónde? En sus riquezas, las cuales no pudo entregar. El muchacho se fue triste porque se dio cuenta de la verdad en sí, no daba el ancho. Y tan esto es así, mire, que el apóstol Pedro, cuando vio que el muchacho no daba el ancho, y entonces dijo, ¿y dónde quedamos nosotros? O sea, el muchacho que se acercó era un buen muchacho. Y Pedro sabía que si ese muchacho no daba la talla, él mucho menos. Amados hermanos, y por eso es que ahora Pablo nos dice, la jactancia, eso queda excluido. Y mientras nosotros no podamos comprender que no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, que es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo, nosotros no hemos entendido el Evangelio. Y así usted puede tener una vida de servicio en la iglesia. Y así usted puede pensar que cada cosa, cada ofrenda que usted da y cada cosa que hace por los demás es una corona más en el cielo. Pero Dios le dijo a un grupo de personas en el capítulo 7 de Mateo, le dijo, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho esto y lo otro. Y el Señor les dijo,
alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque, amados hermanos, es imposible encontrar a Dios si tenemos un corazón jactancioso, un corazón lleno de orgullo, o que nosotros consideremos que yo puedo alcanzar. Es un regalo. Amados, es un regalo, y por eso es que dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, y pregunta, ¿por cuál ley? Es decir, ¿cumpliendo la ley? ¿O cómo? Entonces Pablo contesta, ¿por la de las obras? ¿Portándome bien? No, dice, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Y comprenda algo. La fe no es algo que nosotros logramos. Es algo que Dios nos da. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Dios nos da la fe, nos da el corazón para arrepentirnos, y allí nosotros conocemos a Dios. Pero nada de esto es posible si no se hace a un lado la jactancia. Y por eso usted va a encontrar un montón de gente, muchachos, los jóvenes, llenos de soberbia. Y no solo los jóvenes, yo he estudiado no sé qué, yo he estudiado. Amados, todo eso, amados hermanos, se queda atrás. Porque todas las teorías en la historia, mire, la Biblia es el libro más atacado de toda la historia. Grandes pensadores se han levantado y han atacado. Cada uno de esos pensadores, con todos sus pensamientos, han ido quedando atrás. Y la Biblia se mantiene incólume, sin moverse. Porque el mismo Dios dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y mientras nosotros no podamos ver en esa actitud de Dios el requerimiento de nosotros, que nada más es fe y humildad, no vamos a encontrar a Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza jamás. Y sigamos leyendo. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, oiga esto, por la fe, sin las obras de la ley. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Llamados justos, no porque te portaste bien. Llamados justos porque pudiste encontrar el camino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Si no es a través de Jesucristo, si no renunciamos a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades, no vamos a encontrar el camino de salvación, porque siempre va a haber en nuestra mente alguna posibilidad de que yo puedo. Y sigue diciendo, versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? O sea, si la salvación fuera por las obras de la ley, obviamente que Dios habría establecido un camino solamente para los judíos, porque los judíos tenían la ley de Dios guardada. Pero no era a través de la ley, porque la ley, según Pablo, es un ayo. ¿Qué es eso? Es como un maestro. La ley me muestra a mí qué es lo que es el pecado. La Biblia dice que por la ley nosotros tenemos el conocimiento del pecado. Es decir, la ley me dice qué es pecado y qué no es pecado. Y como yo no puedo dejar de pecar, ¿me es suficiente la ley? No. Le entregan a usted un manual que usted no puede cumplir. Por más que se lo den forrado, por más que se lo den en letra grande, letra pequeña, se lo dan en un dispositivo, usted sabe que no lo puede cumplir. Aunque se lo den en audio y con muñequitos, usted sabe que no lo puede cumplir. Entonces la ley únicamente es para nosotros el camino para saber que en mí no está la capacidad de alcanzar a Dios. Y entonces yo tengo que renunciar a esa capacidad y tengo que rendirme delante de Dios. No hay otra manera.
Solo imaginemos a Pablo, a Moisés y a Pablo. Pensemos que Pablo, hay ¿cómo se llaman? Un laberinto. ¿Cuántos han andado alguna vez en un laberinto? Hay unos que yo pasé como hora y media, brother, para poder salir de allí. Entonces, imagínense que en la entrada esté Moisés. Y entonces Moisés le diga, tienes que atravesar todo este laberinto para llegar al centro, y en el centro está toda la comida que tú quieras y puedes comer todo lo que quieras y disfrutar de todo lo que hay en el centro cuando tú llegues al centro. Y entonces viene usted y se mete al laberinto y tiene ratos de dar vuelta y no alcanza. Y de repente se encuentra con otro tipo y que se llama Pablo. Y entonces Pablo le dice, mira, ¿qué haces? Estoy queriendo llegar a la comida, estoy queriendo llegar donde está todo lo que puedo disfrutar, pero no puedo llegar. ¿Y por qué no puedes? Porque estoy tratando de encontrar la salida. No, le diría Pablo, vente por aquí, rodea el laberinto y al otro lado está la entrada. Pero Moisés me dijo, sí, Moisés tiene razón, pero la única entrada posible es salir por esta puerta, dar la vuelta afuera del laberinto y entrar por el otro lado directamente al lugar donde está toda la diversión. Y entonces Moisés está equivocado. No, lo único que no sabe esta salida, porque si no, nunca vas a llegar. Y entonces el muchacho sale corriendo y sale del laberinto, encuentra la otra entrada, logra penetrar y llega donde está toda la diversión y sale contentísimo a pesar de que pasó 2 horas tratando de entrar a ese lugar. Pero cuando ya ese muchacho sale del laberinto, ya cuando se quiere ir, se da cuenta que Moisés y Pablo son amigos y se abrazan y sirven a un mismo dueño del laberinto. Moisés decía la verdad, sí, pero no estaba completo. Pablo tenía toda la información completa. Y era exactamente lo mismo. La ley nos muestra la grandeza de Dios. Nos muestra la perfección de Dios. Pero cuando nosotros caminamos por esa perfección, nos damos cuenta que nosotros no podemos. Es entonces cuando usted se rinde de querer alcanzarlo con su propio esfuerzo. Se rinde. Es que busca a Jesús. Y a través de Jesús y su sacrificio, usted puede alcanzar al Padre. Es exactamente lo mismo. La función de la ley que nos enseñó nuestra impotencia y la grandeza de Dios, y la función de la gracia, que es darnos a nosotros, que no lo merecíamos, el lugar, la forma de alcanzar a Dios. Y entonces dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, oiga esto, sin las obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? La respuesta, ciertamente también de los gentiles. O sea, Dios es Dios de todo el mundo. Es Dios inclusive de todos aquellos que no quieren nada con Él, de que todos aquellos que no lo conocen. Dios reina sobre toda la tierra. Pero va a salvar a todos aquellos que por la fe le busquen a Él. Y después dice, porque Dios, oiga esto, Dios es ¿cuántos dice? Uno. Y Él, oiga esto, hace 2 funciones. Justifica por la fe a los de la circuncisión. Los de la circuncisión es el pueblo judío. Entonces, pero ¿cómo lo justifica? ¿Cumpliendo la ley? ¿Qué dice el texto? Por la fe. Todo judío que encuentra a Jesucristo como su Señor y Salvador Salvador de su corazón, amados, encuentra la salida en Dios, encuentra la justificación, pero no porque Él alcanzó, no, es a través de Jesucristo. Y luego os dice,
dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a todos nosotros. Entonces, como leímos allá en el versículo 10, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia. Ni el judío, ni el gentil, ni el religioso, ni el depravado puede encontrar a Dios. Pero tanto el judío y el gentil, inclusive el gentil moralista, no encuentra a Dios, porque siempre hay imperfección en el hombre. Pero tanto el judío como el gentil, que encuentran a Dios a través de Jesucristo, alcanza la gracia de Dios. Y termina diciendo, luego, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, la pregunta, y Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros estábamos, dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, y nos era imposible cumplir y pagar la ley. Y entonces cuando Cristo murió y nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, Cristo cumple la ley y confirma que si alguien peca debe morir. Hubo una muerte, no la mía, la de Jesús. Y entonces, por la fe, nosotros no invalidamos la ley, la confirmamos. ¿Por qué? Porque fue necesario que alguien muriera por mi pecado. Alguien murió, pero no fui yo. Y a usted, mi querido hermano, no pueden juzgarlo dos veces por la misma causa. Si a usted ya lo liberaron por una causa, no pueden volverlo a juzgar por esa misma causa. Y su causa ya fue juzgada y ya fue pagado el precio. Y el precio se pagó en la cruz del Calvario. Inmediatamente que usted conoce a Cristo a través de Jesucristo, usted ya no está bajo la carga de la ley, sino que vive dentro de la gracia. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios porque ya Jesucristo cumplió en nosotros lo que se requería para poder presentarnos delante de Dios. Por eso, amados hermanos, mire, cuando nos encontramos a personas muy engreídas por su vida cristiana, o muy engreídas porque son buena gente, supuestamente, usted se da cuenta que eso no es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Usted está aquí y su nombre está inscrito en el libro de la vida porque creímos en Cristo. Y lo grande en nosotros no es que creamos en Cristo, es que Dios nos permitió el creer en Cristo. Y así nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Amados hermanos, mi deseo con darle vueltas y vueltas y vueltas a esto es que el corazón del creyente tiene que haber una palabra respecto de Dios y Cristo: confianza. Yo puedo salir de mi casa con confianza. Cuando yo voy al Señor, ya no encuentro trabas. Yo no necesito sacarme la sangre de las venas o llevar cargado no sé cuántos cuadras o millas para poder agradar a Dios. No, en Cristo yo agrado a Dios. En Cristo el precio ya se pagó. Y ahora yo, si obedezco la ley, que la debo de obedecer, ya no hago por la presión del miedo, sino lo hago por el abrazo del amor que Dios nos ha dado, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, cuando usted se siente inseguro, cuando usted considere que no da la talla, porque se dan esas veces y muchas veces, recuerde que la talla la dio Jesús y podemos confiar en Él y podemos buscar al Padre. Ya el Padre ya no es mi enemigo. La Biblia dice que sí, que estábamos enemistados con Dios. Pero a través de Jesucristo lo que nos une no solamente es amistad, es familia. Porque a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé, brother.
Así le digo, yo no sé. Yo quisiera garantizar que mañana vamos a hacer o no hacer tal cosa, que si vamos a tener casa de oración, eso sí. Pero no sé qué va a pasar. Pero lo que sé que quién va a estar conmigo es uno que dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pongámonos de pie, iglesia. Y nos podemos, amados, nos podemos presentar con un corazón sencillo delante de Dios. Entender todas estas cosas, amados hermanos, es básico en la vida del creyente para que pueda vivir en esa humildad que se requiere de un hijo de Dios. Amados, mire, si Jesucristo no vio mucho el venir a morir por nosotros, gente como nosotros, solo piense pues, oiga, por favor, pasen muchachos, solo piense, ¿alguna vez hemos traicionado nosotros? Yo le pregunto, no me diga nada, solo piense por dentro. ¿Ha traicionado a alguien usted? ¿Alguna amistad? ¿A su cónyuge? ¿En el trabajo? ¿Alguien que confió mucho en usted? ¿Alguna vez hemos cometido errores? ¿Alguna vez hemos mentido? ¿Alguna vez hemos defraudado? ¿Alguna vez nos hemos aprovechado de la debilidad de alguien? ¿Hemos sacado ventaja de la situación de alguna persona? Nos vamos a dar cuenta que sí, que lo hemos hecho. Y muchas veces quizás. Pero esa maldad solo nos confirma que la ley es buena. La ley nos dice, tú has hecho todo eso, tú estás condenado. En esa calidad de condenado, vengo a Jesús por su perdón. Y si mi corazón viene humilde delante de Dios, Él no me va a rechazar. Y ya no miro a Dios por mis errores, sino que miro a Dios por su amor. Y eso hace que cambie toda la situación. Cambia toda la ecuación, cambia toda la relación con Dios. Y entonces yo puedo enfrentar el mañana sabiendo que Dios está conmigo, que no está contra mí, que Dios me ama, Dios no resiente nada de mí, porque todo lo que yo debía se pagó en la cruz del Calvario. Y si me toca pasar valle de sombra de muerte en esta tierra, yo sé que Dios está conmigo. Amados hermanos, la Biblia dice que Dios mantendrá en completa paz a aquellos cuyo pensamiento descansa en Jehová, sí, porque en ti ha confiado. Amados, miren, en este tiempo tan difícil, y no solamente el tiempo es difícil, sino que a veces estamos pasando pruebas difíciles. Venir y confiar en algo que no vemos. Venir y confiar y ver cuando pareciera que lo malo triunfa y pensar que es imposible. Ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a confiar. Aquel que ha dicho que todo lo puede. Que cuando dice que aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti, para que Dios vea en mí y haga resplandecer su rostro. ¿Sabe qué dice allí? ¿Qué implica resplandecer su rostro? ¿Se ha dado cuenta cuando usted de repente ve a alguien que le agrada y que tenía mucho tiempo de no verlo? ¿Cómo es su rostro? Se alegra, sonríe. Porque alguien podrá verlo y inmediatamente quita la sonrisa. No se alegró, está fingiendo. Pero cuando lo ven y sonríen y la sonrisa se mantiene, es porque está alegre de verlo. Y por eso es que una de las bendiciones de la palabra de Dios es que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y la única manera que eso puede pasar es que busquemos a Dios a través de Jesucristo. Dios nos ama, amados, y podemos caminar confiados de que Él nos amó, nos ama y nunca jamás nos va a desamparar. Cantemos con estos hermanos.